La era digital trae consigo dos mundos. El mundo de los que consumen internet o el mundo de los que crean para internet. Porque detrás de cada serie que ves, detrás de cada dispositivo que utilizas y detrás de cada herramienta digital que hace tu vida más placentera, existen personas que teclearon y diseñaron cada parte de esas experiencias. Este podcast es para todos los creadores digitales. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Iván? Pues muy bien, aquí la verdad muy contento de estar, de que me hayas invitado aquí a platicar un ratito contigo. Vamos a ver qué sale, ¿no? De aquí de la plática. Sí. Y sí, hay que ir a escuchar el podcast de Codecrafters. Mike, ¿cómo? Siempre me gusta empezar con esta pregunta. ¿Cómo le dirías a los amigos de tus papás o gente que no sabe nada para internet a qué te dedicas? ¿Cómo le describes? Fíjate que siempre creo que ha sido una respuesta complicada. Siempre que conozco gente nueva, siempre es, ¿y a qué te dedicas, no? Y híjole, yo a veces te digo, pues hago cosas geeks, ¿no? Hago cosas de nerds, ¿no? Porque explicar particularmente lo que yo hago, al menos para mí, para alguien que no tiene un contexto, es complejo, ¿no? Generalmente se piensa que, yo me dedico al desarrollo de software, o a la industria del desarrollo de software, y dentro de esta industria pues hay un montón de pequeñas capas y ramas que ahí puedes estar especializado durante años, ¿no? Y toda la vida, ¿no? Inclusive. Sí. Entonces, para alguien que no sabe o que no tiene contexto de esto, es difícil poder apreciar en qué punto de toda esta partecita estás, ¿no? ¿Cómo le explicaría? Yo generalmente lo que busco hacer analogía es, por ejemplo, decir, ¿has usado la app de tu correo? Sí, o la app de Facebook, sí. Bueno, la gente que está atrás, cuando le das clic a un botón, sucede algo por atrás. Todo eso que sucede por atrás, yo hago esas cosas, ¿no? Y ya, no, es la única forma que he encontrado, ¿no? Es que sí, es un mundo, como tú dices, es un mundo que entras y es que, o sea, a veces tienes que poner un freno porque te vas y por donde hay muchos lenguajes de programación, Sí. muchos, y ahora cada vez están creando más y más puestos también. ¿Y siempre te llamó a ti la atención la programación? Siempre, ¿cómo fue? No sé si recuerdas cuando llegó la computadora a tu casa o cómo te empezó a llamar la atención esto de programar. Fíjate que sí o sea, sí tengo muy claro, al menos conozco mucha gente que se empezó a envolver a esto después de, no sé, por ahí de la preparatoria o incluso ya al momento de elegir una carrera, como que dijeron, esta medio me late, vamos a ver qué pasa, y se dedicaron a eso, ¿no? Sí. Pero en mi caso, yo sí me acuerdo mucho que yo tenía alrededor de unos 8 o 9 años, creo, cuando mi mamá, que le agradezco ese momento, me inscribió a un curso era como de trabajo con MC2, me parece. Usabas por ahí la terminal y hacías, o sea, aprender comandillos de que listar un directorio, ¿no? O imprimir una cartita o jugar, ¿no? Con cosas así. Y me acuerdo que me llevaba a un lugar en el centro de Monterrey, no, la verdad ahorita no me acuerdo. ¿Qué edad Pero tenías más íbamos o menos tú? ¿No te más o acuerdas? menos unos 8 o 9 años. Wow. No sabía en ese momento qué era programar, pero en ese momento el estar con la computadora no sé, fue como que me gusta mucho esto, ¿no? Después tuve la suerte de que en en la secundaria que yo estudié, desde primer año de secundaria, teníamos un maestro que le gustaba programar y en vez de enseñarnos la computación que debería enseñarse en el plan de estudio de la secundaria, nos daba clases de programación. Y ahí fue donde ya descubrí esto de programar y dije, bueno, pues esto me gusta mucho. Así me acuerdo que usábamos Visual Basic 6. Sí. Y con eso, ahí fue, y desde entonces he estado como que tratando de estar siempre en ese mundillo, ¿no? Wow. Fue por ahí. ¿Y le has preguntado a tu mamá por qué te inscribió a esos cursos? ¿Nunca le preguntaste? Nunca le pregunté, pero siempre creo que desde muy chico
yo siempre tenía como que afición por cosas de electrónica o de andar, no sé, me compraban un carrito de control remoto y era de Ajá, esos típicos niños que lo desarman los en vez de jugar con armabas. ello. En vez de ponerme a jugar, lo desarmaba y sacaba los foquitos y cosas así, ¿no? O sea, Guau. creo que como que ese tipo de cosas hacían que mis papás dijeran como que, "Oh, ¿a este qué le pasa, no? O sea, Sí, pues aviéntalo para allá, ¿no?" qué cool. Creo que va por ahí. Y sí, desde muy chico tenía como muy identificado pues que eso era lo que me gustaba, ¿no? Y Ujú. desde entonces no me veo haciendo otra cosa. Qué cool. De hecho, estudiaste, ¿no? Ciencias de la computación. Ajá. Y ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te fue en la carrera? O lo que has aprendido, yo sé que mucho también es, porque este mundo cambia muy rápido, ¿no? Sí. Entran nuevos lenguajes, y luego que utilizan otras empresas y te tienes que acoplar al otro lenguaje. O sea, como que es un mundo muy, muy inmerso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que Pues ese mira, camino tuyo? yo me considero un mal estudiante, al menos en la universidad. Siempre fui un poquito, pues no sé si decirlo así, pero medio rebelde con las materias. O sea, había algo que no me gustaba, que no me llamaba la atención y le perdía un poco el foco. Digo, no Mm, recomiendo esto, pero así era yo, ¿no? sí. Y cosas que me llamaban mucho la atención, sí profundizaba mucho y a veces perdía el contexto de que tenía un examen o de que tenía que entregar cierta tarea. Este, Al final pude terminar bien, ¿no? De hecho, terminé pues, en el tiempo Qué normal, cool. Ujú. pero sí recuerdo que al inicio fue un poquito para mí doloroso porque yo tuve por ahí como que una etapa antes de entrar a la facultad donde detuve un poquito los estudios alrededor de unos 2 o 3 años y entonces retomar un poco ciertas bases, Mm, sobre todo matemáticas, me costó bastante, ¿no? Creo que ajá. hubiera sido más sencillo, o yo veía a compañeros que iban en el mismo semestre que pues venían con ese mismo flujo desde la secundaria, prepa, hasta entrar a la universidad y ya traían cosas, por ejemplo, cosas de álgebra, cosas de geometría analítica, Ya. cosas muy básicas, que ahorita Sí. las veo y digo, está muy fácil, pero en ese momento no sé, creo que le perdí un poquito el flujo. Eso sentí que fue un poquito doloroso, pero en el primer año, o más bien al segundo año de estar en la carrera, ya como que me puse ahí al tanto, ¿no? Al Y ya de tanto. ahí en adelante fue un poquito más fluido, obviamente, ahí con sus tropiezos, pero nada relevante. Qué cool. A mí me gustaba mucho, siempre me han gustado mucho las matemáticas, Ujú. la física, aunque la física le tengo bastante respeto, Respeto. Sí. y sobre todo la programación siempre me fue bien, o al menos yo considero que bien, ¿no? Exacto. Entonces, Y bien, creo que fue bien la carrera. qué cool. Y fue, bueno, después has tenido tú la oportunidad en el ya laboral también, ¿te acuerdas de ese primer trabajo? ¿Cómo, o sea, cómo fue tu primer trabajo como ya programador que te estén pagando? Sí. ¿Cómo te fue? También recuerdo muy bien porque antes de entrar a la carrera, yo pues tuve, por razones personales, tuve que tener ciertos trabajos nada que ver con programación. Y me Ujú. acuerdo mucho la sensación de no querer estar trabajando ahí, ¿no? De que era algo que no me gustaba. Mm, Entonces, esto me quedó muy marcado que cuando intenté ir al primer trabajo, yo iba como en sexto, séptimo semestre, ok. y yo decía, bueno, ¿cómo puedo entrar a un lugar a trabajar si no tengo experiencia para poder aplicar, ¿no? A una vacante? Entonces dije, pues voy a tratar de pedir prácticas, a pesar de que en la escuela, como es una licenciatura ahí en físico-matemáticas y no es una ingeniería, normalmente las prácticas no son obligatorias. Entonces dije, pues voy a aplicar unas prácticas, aunque sea regalado mi trabajo, lo único que quiero es aprender o ganar un poquito de experiencia para poder aspirar a una vacante un poquito mejor. Y entonces recuerdo mucho que fui a un lugar ahí mismo en la universidad, yo traté de buscar un punto donde me diera tiempo de poder regresar a clases, Ah, ok. estuviera un ratito trabajando, y Sí. dentro de la universidad había un lugar donde se desarrollaba software, ¿no? Ok. Fui allí y pedí prácticas y aquí es donde digo que me acuerdo mucho de antes de la escuela porque cuando fui a pedir prácticas, o sea, literal llegué ahí, me paré y les dije, oye, ¿dónde puedo saber aquí
¿quién me puede orientar para hacer prácticas, no? No, pues con tal persona. Bueno, y con tal persona, pues mándale un correo. Cuando le escribo el correo, le pongo, me puse mis moños porque le digo, si me van a poner en prácticas que no sea de programación, entonces no las quiero. O sea, yo quiero programar. No quiero estar haciendo otra cosa que programar. Si tienes eso, yo te regalo mi tiempo, ¿no? Sí. Soy tuyo, ¿no? Qué cool. Pero si no tienes eso, entonces mejor no, porque no quiero dedicar mi tiempo a otra cosa, ¿no? Y no sé si eso les llamaría la atención, pero en la misma semana ya tenía 20 y aquí está una silla, aquí está una computadora y órale. Y ahí fue donde empecé a aprender. Qué cool. Eso es buenísimo, ¿no? Las prácticas, bueno, de programación te vas perdiendo el miedo, ¿no? Vas perdiendo el miedo, vas teniendo más seguridad de que, oye, lo que estoy aprendiendo sí lo estoy aplicando, ¿no? Te da eso, lo de las Sí. prácticas. Yo lo que quería saber era cómo era el entorno real, o sea, no me importaba ni siquiera si lo que yo hice, si me pagaban o no me pagaban, simplemente yo quería sentarme al lado de alguien que estuviera haciendo algo real y que me expusiera a algún problema o incluso que me dieran alguna actividad donde yo pudiera ayudar. Y me acuerdo que las primeras actividades que tuve fue así, corrige ortografía, ¿no? De una aplicación web. Y yo, órale, pues el simple hecho de entrar al código ya es bastante para mí, o sea, nada más quería eso. Y poco a poco, pues fui ahí avanzando. Ahí estuve un poco tiempo, pero eso me sirvió para aplicar una siguiente vacante y así, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu lenguaje con el que te gusta más programar? Pues mira, yo he programado con muchos lenguajes. Ahorita actualmente uso mucho C# como lenguaje base, pero a veces me toca un poquito, o me ha tocado un poco de cosas como Python, PHP, que no me gusta PHP, pero lo he programado también. Incluso Visual Basic, alguna vez Ruby, y cosas así, ¿no? Creo que Java también. Java también. Sí, pues es que ya sabiendo, por ejemplo, pues lo que es programación orientada a objetos, o sea, me imagino que, o sea, C#, pues ya con Java un poquito, ya también se te facilita. Pero también te estás metiendo, también le mueves al front, ¿no? También CSS, HTML, me dijiste que también de repente te has metido al front. Un poco sí, lo que pasa es que también luego ya de estar en varios trabajos, pues tuve la oportunidad, yo lo llamo así, oportunidad de poder freelancear algunos proyectos y al estar como freelance, pues construyes un producto completo, entonces pues tienes que meterte a diferentes puntos de vista de la aplicación, ¿no? Y entre ellos pues es el desarrollo de frontend, que implica pues un poquito de HTML, hojas de estilo, algún framework para desarrollar frontend, etcétera, ¿no? Entonces, sí, he estado switchando incluso con temas de móviles y demás, ¿no? Has tenido la oportunidad también de colaborar, de trabajar con grandes equipos también, ¿no? Emprendiste, ¿cómo te fue ese viaje, de emprender? Yo creo que fue la experiencia un poquito más ruda que he tenido en mi vida, o sea, de más emociones, podría decirse así, desde el punto de vista profesional, obviamente. Pero sí, hace unos 5 años, más o menos, o 4 años, aprox, cofundé una empresa con otra persona y empezamos una empresa, no me gusta decirlo porque de pronto no sabes a qué escala, pero pues empezamos a ofrecer servicios por nuestra cuenta, ¿no? Digámoslo así. Y al poco tiempo, pues empezamos a construir un equipo pequeño, ¿no? Dentro de un marco legal, pues es una empresa, etcétera, ¿no? Pero finalmente es un equipo de desarrollo de software y era eso lo que hacíamos. En contexto, creo que normalmente le conocen como consultorías de software, pero a mí no me gusta la palabra consultoría. No, a mí tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? A mí tampoco me gusta. Lo siento muy alejado. Pues siento que tiene o sea, fuera de sin irme al término del diccionario de consultoría, siento que tiene una connotación un poquito que te hace caer dentro de empresas que tienen un proceso de desarrollo de software más tradicional. Nosotros queríamos romper un poquito con la idea de que nosotros éramos de ese grupo de empresas, que al final a lo mejor el resultado era el mismo, pero en el proceso creo que era lo que eran poquito de nuestro valor.
y sí queríamos ser identificados de otra manera, ¿no? Entonces, por eso no me gustaba llamarlo así, Consultoría. pero aparte que no éramos consultores, o sea, no íbamos a dar consultoría, íbamos realmente a desarrollarles un Ujú. producto digital, ¿no? O nos gustaba verlo así como un producto digital, ¿no? Producto digital, exacto. ¿Y cómo fue esa parte? También te tocó vender, te tocó, porque cuando uno emprende le toca hacer de todo, De ¿no? todo, ¿no? Sí. Sí, fíjate que yo creo que el primer año y el segundo año lo minimizamos mucho eso, y Ok. eso fue una de las cosas que nos dolieron mucho o más dolorosas y de más aprendizaje. Pero sí, o sea, al inicio, pues a mí nunca me había tocado estar de cerca con la parte Ujú. de vender, ¿no? O De sea, y estar con cuando el cliente. digo vender, no solamente eh, que alguien te contacte y luego tratar de proponerle algo, o sea, Ujú. más allá de la simple propuesta, o sea, el cómo identificar o perfilar bien a tu cliente, saber si necesita o no necesita tu servicio, acotar a qué tipo de empresas le puedes llegar, cuáles no les puedes llegar, este, si incluso si ese proyecto te aporta valor para los siguientes pasos, todo ese tipo de cosas, Ujú. más allá de tener de cómo ofertar desde el punto de vista solución y desde el modo técnico y desde el punto de vista económico, pero todo ese proceso de cómo encontrar clientes, creo que nos tardamos mucho en entender, Sí. bueno, no podría decir que lo entendimos al 100, pero al menos empezamos ya después a encontrar más rastro de cómo era, pero sí al inicio fue complejo. Eh, Fue, la verdad, una experiencia muy grande Sí, porque creo que no, ni siquiera hasta la fecha tendría acceso de haber experimentado con esas cosas si no claro. hubiese sido a través del Sí. emprendimiento, ¿no? ¿Qué harías diferente? O sea, porque yo también he tenido emprendimientos y sí me cuestiono, ¿qué haría diferente si Sí, comenzara? ¿Qué harías diferente? pues yo creo que vender mejor, o ¿Verdad? sea, Ok. desde el Ujú, principio ujú. pensar más, yo creo que me quedaría con una frase que mencionamos en algún episodio de ahí del Ok, podcast, ok. que decíamos, antes negocio que empresa, o sea, Mm, primero haz que la empresa sea negocio, o sea, que al menos te dé para, pues para sí, comer, para vivir, sí, o tratar de buscar eso. Claro, sí. sin dejar de lado de Ujú. ofrecer valor, no nada más vender por vender, no Claro, nada más ganar dinero por ganar dinero, pero tener ese foco, ¿no? Tratar de poner la atención a eso. Eso es lo que yo haría primero. A lo mejor hay gente que es muy buena vendiendo y haría sí. otras cosas Otras primero, ¿verdad? cosas. Sí, claro. Cada quien cada empresa tiene su contexto completamente Ujú. distinto, ¿no? Sí. Son como organismos. Y Ujú. finalmente depende del equipo, y el equipo pues También. es individualmente las personas que están ahí, sus Ujú. características, sus habilidades, etcétera, qué tienen y qué les falta para Claro. robustecer eso que quieren ofrecer. Entonces, Claro, ahorita que hablaste sobre el equipo, quisiera hacerte esta pregunta. ¿Tú ves alguna diferencia entre los programadores? Bueno, no sé si te ha tocado trabajar con programadores que no estudiaron, o sea, que no estudiaron como tú estudiaste ciencia de la computación, va ahí alineado. Hay otras personas que no estudiaron, que no tienen carrera universitaria y, bueno, se dedican a programar. Conozco a mucha gente así. ¿Te ha tocado trabajar con ellos? Y si sí te tocó, ¿ves alguna diferencia que les falta frente a alguien que sí estudió esto en la carrera, en la universidad, ciencias de la computación? sí, hay todo un debate sobre ese Ok. tema. Sí conozco y sí he trabajado con gente que no ha pisado nunca la universidad, Ajá. que terminó la preparatoria o Sí. sí, la preparatoria, Preparatoria. y Ujú. con cursos en línea y demás Sí, se empezó a formar sobre ciertas herramientas claro. y empezó a trabajar sobre ello. Eh, y también me ha tocado trabajar con gente que deja la universidad porque siente que no le está aportando nada en su Sí, vida sí. y deciden continuar con el trabajo. Y con gente egresada, ¿no? También. Ok. Eh, Fíjate que sí noto un poco de diferencia, pero para lo que nosotros, por ejemplo, en ese momento hacíamos, o lo que hago yo ahorita inclusive, no tiene una diferencia práctica Ujú, como tal, ujú. pero sí creo que hay una parte donde creo que sí hace un poquito de diferencia en la universidad. No digo que tengas que ir a la universidad para Ajá, poder llegar a eso, claro.
pero creo que estando en la universidad ya tienes acceso a eso, ¿no? Ujú. A lo mejor lo puedes conseguir por otra vía y entonces estaría bien, ¿no? Pero el chiste es preocuparse por adquirir eso y a lo que voy es, creo que el proceso de pensamiento, Ujú. sobre todo a la hora de que en la práctica intentas solucionar un problema, no te lo da el estudiar muchos cursos de Ujú. herramientas de tecnología. Pero te digo, no quiere decir que no lo puedas aprender. O sea, eso es una forma de pensar Sí, que se va adquiriendo y a lo mejor tomas unos cursos, encuentras un trabajo y dentro del trabajo adquieres esa forma de eso, pensar. También puede pasar. claro. Entonces, si creo que hay una diferencia o no, más bien yo creo que dependería qué tanto aproveches la universidad y qué tanto Ajá. aproveches los cursos, ¿no? Pero por cualquier vía que tú quieras apuntar, al final de cuentas, pues recae en uno. Lo que sí creo que no cambia en una universidad es que te da una red de contactos, por así Sí, decirlo, que finalmente se aprovechan más tarde en el ámbito profesional. profesional. Gente que conoces, gente que te conoce y con quien puedes intercambiar pues ideas, trabajos, proyectos, etcétera, ¿no? Claro. Creo que eso es un Sí. valor que tienen las escuelas, ¿no? Sí, yo también veo un valor algo similar en el sentido de, por ejemplo, la universidad o la maestría me enseñó mucho eso de resolver problemas de manera científica, con el método Ajá. científico y con procesos, ¿no? Y Ujú, creo que hay personas que se van al otro extremo, ¿no? También de que no, es que las universidades son ujú. una basura. O sea, creo que no es de blanco y negro, o sea, hay una escala de Sí, grises y yo creo que eso es importante verlo. O sea, también hay cosas buenas que está en la universidad, que como tú dices, no es necesario que ahí en la universidad lo tengas que aprender. Si lo aprendes por tu cuenta, qué cool. Pero creo que ahí te dan las herramientas para resolver estas problemáticas con procesos de una manera sí. científica y creo que eso a mí me dio, por ejemplo, la universidad que yo no veo en las personas, porque yo también he trabajado con programadores que no estudiaron, que no terminaron, pero no quiere decir que no todos, ¿no? Porque también hay gente muy crack que no Ujú. estudió y de una manera de pensar muy padre, muy estratégica y con procesos. Sí, sabes, creo que ese debate tiene como que dos Sí, puntos, porque por un lado está el si vale la pena lo que gasto en la universidad, o sea, si exacto. realmente me devuelve lo que Mm, yo pagué, es el rollo. sobre todo universidades privadas. Ujú, Y por otro lado está en si puedo aprender lo mismo fuera de la universidad que ujú, dentro de la universidad. exacto, ujú. Y pues en ambos casos, al final el que le pone el valor es Es uno, ¿no? uno, Si le exacto. está dando o no valor. Creo que por el tema económico, a lo mejor sí para ciertas industrias sí podría quedarse un poco corto lo que ofrece la universidad. Pero, por ejemplo, alguien que estudia medicina, yo no veo a un médico estudiando cursos en línea Exacto, medicina. O sea, exacto. creo que este debate nada más aplica para ciertas áreas, Ciertas áreas. la Ujú, tecnología, el diseño, ujú. no sé, cosas como esas a lo mejor son ejemplos que sí entran en el debate, pero hay otro tipo de Sí, carreras o de profesiones que creo que no vale la pena no ni vale la pena. discutirlo, ¿no? Exacto, sí, sí, no, un doctor que se aviente en cursos en línea. Sí. Sí, sí, cierto. Imagínate que te van a operar y vas con un doctor. ¿Dónde estudiaste? Pues en internet, En ¿verdad? internet, Sí, tienes claro. toda la razón. Oye, me encantó. Oye, pero también das clases, ¿te gusta compartir? Ya que estamos en este tema, también vi por ahí que te tocó dar clases en la universidad que estudiaste, que era algo que tú traías Sí, ahí y que tú pensaste que fue por casualidad. ¿Puedes contar esa historia de cómo fue que diste clases en tu universidad? sí, pues, bueno, primero yo trabajaba en un lugar ahí en la universidad, estuve un tiempo trabajando por ahí y en este mismo lugar impartían cursos para el público en general, cursos de programación. Y estos cursos, pues la verdad, no requerían como que un nivel muy alto. Yo me acuerdo Ujú. que era como en el 2013, si no me equivoco. 2013. Ujú. Y en ese momento les faltaba alguien para cubrir cierta parte del curso. O sea, el curso ya estaba iniciado y había que cubrir un par de temas, ¿no? Y el instructor de ese momento no iba a poder. Entonces empezaban a preguntar con la gente que trabajaba ahí, los que eran programadores, de, oye, ¿quién quiere? Y pues yo ya
dije, pues yo, ¿no? O sea, Tú bien aventado siempre. sí, ponme a mí, no sé qué va a pasar, pero yo quiero intentarlo, ¿no? Y no, pues tienes que dar estos temas, ¿no? Pues sí me lo sé, o sea, es orientado a objetos, nada más tengo que explicar estas cosillas. Sí me acuerdo que la primera vez que di un curso me moría de Guau. como cierto pánico escénico porque yo iba bien confiado y me paro frente del grupo y veo a un montón de gente y me entró como que así en plena, mientras estaba hablando, me van a cuestionar y si no sé responder, etcétera, ¿no? Y así estuve después de eso. Me volvieron a invitar a dar cursos y entonces me convertí como que en instructor ya recurrente, ¿no? Y estuve como 3 años dando cursos, se me quitó el miedo, ya me aventaba los cursos como si nada. Y un día, sin querer, bueno, yo desde antes siempre traía como, pues, uno tiene como que sus checklists de vida, ¿no? Cosas que Sí, quieres hacer en la vida. Y una de esas cosas que yo quería era, cuando yo estudiaba en la facultad, yo admiraba a ciertos maestros, o sea, me sentaba en okey. su clase y me gustaba mucho cómo daban su clase, me Ujú. emocionaba, me entretenía, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre traía como que algún día me gustaría dar clases en la escuela donde yo estudié, nada más Sí, por como checklist de vida, ¿no? checklist. Y un día, dando estos cursos que te platico, yo escribo un tweet y pongo una foto de que aquí, con alumnos se me escaparon unos y así es como que en broma, ¿no? Sí, Y tomo una foto de todos de espaldas, ¿no? Viendo hacia adelante, yo estaba atrás del salón. Y uno de los maestros que por alguna razón, no sé, yo siento que él siempre me ayudaba mucho, no okey. sé si él veía algo en mí o Sí, por qué razón, pero en las clases yo sentía como que me caía bien y me explicaba bien, no sé. Y él, no sé si me siguió en Twitter o no sé cómo estuvo, pero el caso es que me manda un mensaje por Twitter y me dice, ¿dónde das cursos? Y ya le platico, ¿y de qué das cursos? No, pues de esto. Me dice, vente el lunes, ¿no quieres dar clases aquí en la facultad? Y yo, pues sí, o sea, sí. o sea, y me dice, nada más que luego platicamos de sueldo. Le dije, no me importa el sueldo, o sea, nomás Ujú. ponme un salón, ¿no? Guau. Y estuve ahí creo que 2 años, hasta que ya de plano no pude por tiempo, pero sí me gustaría más adelante, ya que tenga un poquito más de tiempo, seguir Sí, dando clases ahí. dando clases. ¿Te encanta dar clases? ¿Ves algún cambio en ti, el compartir conocimiento, cuando enseñas a la hora de aprender algo? O sea, ¿te ayudó? ¿Crees que eso te hace? Porque dicen que el que enseña aprende 2 veces, me Sí, dijeron por ahí. exacto, o sea, creo, una de las razones es precisamente esa. Yo Okey. siento que eso me forza a estar leyendo un poquito. Ujú. Y otra de las cosas es que yo desde muy chico siempre he sentido que he sido, eh, se me dificulta un poco hablar en público y Mm, siento que eso también es como romper un poquito la barrera o sacarme un poquito de la comodidad, ¿no? Y mm, exponerme un poquito más, ¿no? Aparte del reforzar ciertas cosas un poquito más teóricas o ciertas bases. Y finalmente, cuando doy clases, yo siento como que me veo en los alumnos, a alguien que cuando yo estaba en la facultad y no sé, por cómo me sentía en ese momento, quizá me hace sentir como que con ganas de regresar eso, ¿no? Creo que esas tres cosas son las que yo rescato de dar clases, ¿no? sí, no, fíjate que depende, porque yo, por ejemplo, a mí sí me gusta el área académica, me gustaría yo Ujú. ser investigador, yo también di clases y me encantó, o sea, el área académica es un área que creo que hace falta mucho que se unan estos dos mundos, el mundo académico y Ujú. negocios. Yo creo que Sí, si se une el mundo, porque en el mundo académico hay demasiada investigación, demasiada, sí, hacen mucha investigación de cómo resolver un problema y creo que el mundo de los negocios necesita de eso, saber resolver ujú, problemas de una manera, como mencionaba ahorita, de una forma metodológica, con procesos. Y creo que el mundo académico es lo que tiene. O sea, es algo que sí, yo también admiro. La verdad es que sí. sí. Muchísimo. Sí, pues hay esfuerzos por ahí de esta, ¿cómo le llaman? Triple hélice o no sé, entre Ujú. gobierno, industria Ah, y ok. academia, ¿no? Sí. Pero sí, creo que al final eso tiene que ver más con estructuras de Estructuras. Sí. cómo canalizar gente del que las universidades preparan hacia la industria y cómo el gobierno puede apoyar ahí.
Pero al final sí, yo también coincido contigo, o sea, creo que un acercamiento más de gente Sí, que esté en la industria hacia este lado. sí. Y en muchas escuelas, al menos ahí en la facultad de físico-matemáticas, sí tienen mucho en cuenta eso y Ujú. tratan de invitar también maestros, sí gente que esté metida en investigación, pero también gente que esté metida en la En industria la industria. para nutrir Sí, un poquito eso, ¿no? Sin darles publicidad, pero sí creo que tratan de hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, sí, sí sí, me hace falta encanta. más, obviamente. Claro, me encanta. ¿Cómo ves, ya para pasar ahorita, ya que al área de comunidad y que lo del Comunidad, podcast, primero, Codecrafters. antes de comenzar, ahí está, Ujú. Codecrafters, quiero hacerte la pregunta de cómo ves la educación, ahora con esto de la pandemia, cambió por completo en América Latina. Hay gente que se quiere preparar en estos temas, hay gente que quiere prepararse en programación porque sabe que es lo que viene o lo Sí. que ya está. Hay gente que se quiere preparar en temas digitales para su empresa. ¿Tú cómo ves esa parte y la educación? ¿Crees que estamos cumpliendo de manera correcta o cómo ves la parte educativa Sí. en estos temas? Pues mira, es todo un reto. La verdad es que no tendría una respuesta como final o Ujú. concluyente, pero sí, sí creo que debemos de, o sea, el tratar de emular la parte física, a llevarlo de manera online, sí es complejo. No hay muchas cosas como que pierdes un poquito de tacto con quien está, a quien estás tratando de o Sí, canalizar un mensaje, pero sí, también de aquel lado, ¿no? sí, Quien está recibiendo el mensaje a lo mejor también pierde un poquito de eso, ¿no? Entonces, obviamente es un reto. No podría decir yo como que, obviamente es diferente y cambia, no podría decir que hay sí. una solución. Recuerdo ahorita, me hace mucho sentido una plática por ahí creo que se llamaba Mike Mora, un chavo que invitaron como parte también Mm, de unas pláticas en las que estuvimos de Codecrafters, sí. y hablaba también mucho de este tema, pero eh, Te pregunto porque tú tienes experiencia dando educación en una universidad de ciencias de computación y ujú, también dando pues también cursos tú de manera independiente y imagino que también conoces a gente que da este tipo de cursos, ¿no? De manera digital online y que mucha gente se está preparando en estos nuevos, o bueno, no nuevos, pero sí en estos puestos digitales de programación, pues se está preparando de manera en línea, ¿no? Vemos cómo está creciendo ujú, Platzi, por ejemplo. sí, O sea, creo que en Latinoamérica, creo que el crecimiento de Platzi o de muchas plataformas educativas mencionan o representan un crecimiento hacia gente que se quiere dedicar a estos temas, ¿no? Y que está aprendiendo ahí en línea. ujú, Pero que también están las universidades, donde también puedes aprender. sí, Entonces creo que va a estar interesante entre las personas que están en la universidad, si dicen, oye, sigo o mejor aprendo esto en Platzi, o si de Platzi mejor me meto a estudiar a la universidad. Creo que ahí va a estar medio interesante la gente que quiera entrar en estos temas y aprender ya sea programación o diseño o algo sobre esto, mundo sí. digital, ¿no? Se va a ser interesante. Sí, la verdad yo no sé qué haría, o sea, me da gusto haber Sí, estudiado es hace que yo 10 sí, años sí. o no, que casi 15 años porque Sí, no tenía esta pregunta, ¿no? sí. Pero sí está complejo, o Va a ser sea, complejo. Está yo creo interesante. que, o sea, creo que se pueden complementar ambas, o sea, Ujú. creo que llevar cursos en línea, yo creo que es sí o sí, o sea, Ajá. tómalos, o sea, Toma. si puedes tomarlos, inscríbete a un par hay unos que están súper baratos, Sí, digo, no, sin hacer publicidad ninguna, pero sí es muy fácil, o sea, es algo que ya está allí, tienes sí, acceso, no cuesta tanto, y si costara aún así hay opciones un poquito más accesibles o gratis, claro. yo creo Sí. que sí o sí, o sea, esto tiene que ser eh, Ajá. algo que debes de estar haciendo, ¿no? Y todo el tiempo, no es estudio ahorita un ratito y luego Y ya pasan ya. 2 años y ya no, yo mismo ahorita estoy en un pequeño curso, sigo Qué cool. leyendo, etcétera, Sí, ¿no? sí. Fíjate, y también algo que deben de hacer personas que quieran meterse a esto de aprender a programar o algo por el estilo es, también yo creo que le pondría ahí ¿cómo se le dice? En el plan de estudios, Ujú. le agregaría yo que a fuerza se metieran en una comunidad. Creo que Comunidad. las comunidades te ayudan muchísimo
muchísimo a, pues también a conocer gente que se esté involucrando en lo mismo que yo, que también está aprendiendo, que ya trabaja como programador. Y por eso las comunidades ayudan muchísimo. A ti te encanta estar en comunidad y bueno, platícame de la comunidad, cómo nació, qué es. Codecrafters. Pues mira, Sí, Codecrafters nació hace 6 años aproximado. Básicamente es, imagínate un grupo de personas, dos, tres amigos que dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy leyendo sobre este tema y se me hizo interesante. Ok. Y alguien más dice, yo estoy leyendo sobre este otro tema y también se me hizo interesante. Entonces dice, ¿por qué no nos juntamos una vez al mes y platicamos sobre esos temas? Se empiezan a juntar y conforme va pasando el tiempo, se va corriendo la voz entre amigos. Oye, voy con unos amigos y hablamos de este tema, ¿quieres venir? Sí, y de pronto empieza a crecer esa gente y se vuelve ya como un ritual, casi casi. ¿Dónde se juntaban? O sea, ¿así en casas o en un lugar, Mira, restaurante? los que empezaron por ahí, los que saben bien la historia, yo no empecé esta comunidad, Ok. por ahí creo que Fer Flores, que es uno de los que también Sí, participan en el el podcast, podcast. estuvo por ahí en una de esas primeras reuniones, pero por ahí personas como Arnoldo Colín, que también ha estado en la comunidad, fueron los que empezaron esta. Pero recuerdo por ahí que se juntaron, no sé si en un restaurante o Mm. algo, y incluso hay una foto por ahí que siempre Ah, usamos en presentaciones. con- Eh, pero el caso es que la idea de la comunidad es esta, ¿no? Un lugar donde pueda existir un aprendizaje colaborativo. O sea, Ujú, que puedas como que apalancarte del conocimiento que tiene alguien más ujú. para traerlo hacia ti y el conocimiento que tú tienes, ponerlo ahí sobre la mesa para que los demás puedan tomarlo y entonces entre todos podamos llegar a este aprendizaje colaborativo, ¿no? Y en la comunidad, bueno, lo hacemos a través de diferentes formatos, ¿no? Hemos probado formatos donde invitamos a gente a que exponga algo y luego que la demás gente empiece pues a tratar de Ah, debatir, preguntar y compartir por ahí, ¿no? Hemos hecho cosas como, por ejemplo, algo que se conoce como code catas. No sé si te suena mm, el término, pero una kata es un sí, término que se usa en las artes marciales, me parece, sí. que es como este ejercicio donde está alguien que estudia artes marciales haciendo como una especie de sombra, ¿no? Practicando movimientos. Ah, sí, sí. Bueno, en código, lo que representa un code kata es donde pones un escenario ficticio y luego tratas de ver cómo lo resolverías en la vida Mm, real, ¿no? Esto es algo bien valioso porque en las empresas, o sea, en tu trabajo, no siempre tienes la oportunidad de ver, o sea, te asignan unas actividades y estás trabajando 1, 2, 3 años sobre un mm. cierto proyecto y no se da hasta a lo mejor hasta el tercer año donde, oye, hay un proyecto nuevo, y vamos a ver cómo resolvemos esto. Y entonces, cada 2 años o cada año te enfrentas a situaciones donde tienes que pensar un poco y no es tanto trabajo rutinario. Entonces, este tipo de code katas te ayudan a estar practicando porque si no, no habría otra forma de hacerlo, ¿no? Eso Qué es un cool, ejemplo de, está chido. sí, es un ejemplo de un formato. También otro tema es que hay tantas tecnologías que a veces es bien difícil poder aprender todas, ¿no? Ujú. Entonces, el estar ahí y que una persona conozca sobre una tecnología, tú conoces sobre otra y entre todos tenemos acceso a diferentes puntos de vista, a diferentes aprendizajes que no lo tendríamos si estuviéramos aislados todo el tiempo, ¿no? Wow. Esto es la comunidad de La comunidad. Codecrafters y particular, digo, hay muchas comunidades aquí en Monterrey, Sí. que también varias son comunidades amigas, por así decirlo. Ujú. En lo particular, la de nosotros se llama Codecrafters porque no hablamos de una tecnología en particular, sino Ujú. hablamos de buenas prácticas del desarrollo de software, arquitecturas de software, estilos de Mm. programación, tecnologías, etcétera, ¿no? Pero todo enfocado un poco al desarrollo de software en cualquier espectro, ¿no? De todo donde te muevas, ¿no? Aquí hay mucha comunidad, o sea, vi comunidades, yo conocí comunidades como la de Python, creo que la de Monterrey, la comunidad de Python es muy, 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 muy fuerte, pero ustedes son se llaman Codecrafters porque pues, pueden hablar de todo lo que conlleva, ¿no? No solamente un Sí. lenguaje, sino de todo. Sí, Codecrafters realmente tiene como que un significado un poquito más romántico, Ok, eh, donde lo de craft tiene que ajá. ver un poquito con lo de. Hay un manifiesto que se llama Ah, Software Craftsmanship, mm, donde habla de. eh,
el poder transmitir como conocimiento como se hacía artesanalmente, ¿no? A través de la muestra, Sí, a sí, sí, través sí, de todo ese tipo de cosas. De ahí cierto. viene lo de crafters, ¿no? Me encanta. Como un tema artesanal, ¿no? Que antes Pues, por ejemplo, si tú quieres aprender para ser panadero, o sea, tenías que ir con un panadero que te enseñara mientras tú estás trabajando con esa persona, ¿no? Más o menos por ahí. como un oficio, ajá, como Ajá, un oficio. oficio. Exacto. Y Cierto. entonces va por ahí la idea. Digo, es un poquito romántica porque obviamente hay pues Sí, sí, técnicas, sí, sí. metodologías, Sí, etcétera, pero tratamos de darle esa como que esa chispa, ¿no? O esa claro. intención, ¿no? Sí, que es algo que aunado a lo que mencionamos ahorita, la educación, creo que también esa es una nueva forma de aprender, ¿no? También de ver qué es lo que hace la otra persona, alguien que ya se dedica a esta área, que tiene más experiencia y que te lo muestre y que te guíe. Yo creo que Ujú. es importantísimo y creo que las comunidades es ahí donde hacen un buen trabajo. Si Sí. alguien quiere, ¿qué se necesita para pertenecer a la comunidad o por dónde se pueden inscribir, dónde se juntan? O algo por el estilo, nada más es en Monterrey o si estoy en otra área y me Sí. gustó que alguien esté escuchando y diga, wow, está bien cool lo que están haciendo Codecrafter, me gustaría formar parte de un evento. ¿Cómo es? ¿Cuál Pues es el proceso? mira, es tan sencillo como asistir, ¿no? Ok, Ahí el tema es, bueno, cuándo, dónde, sí, cómo, etcétera. Nosotros, el canal de comunicación que tenemos es un grupo de Facebook ok. donde ahí publicamos toda la actividad que tiene la comunidad. Eh, y a través de este grupo, pues compartimos, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar en tal lugar y ahí vamos a estar. Pero tratamos, de hecho, los últimos 2 años, 3 años, siempre han sido así muy, de que los últimos viernes de cada mes a las 7 de la tarde nos juntamos en un lugar en particular. Mm, Entonces ya queda como que en la agenda y eso hace que la gente ya, digamos que ya. separe ese lugar. Obviamente este último año pues no se ha podido, Mm, y entonces hemos tratado de hacer otras o de probar otras cosas para la comunidad, pero al final le hemos visto poco valor, y por eso ujú, nos ha ayudado mucho el podcast de Codecrafter exacto. Afters, Ujú, pero le hemos visto poco valor porque la parte donde creemos que realmente sucede en la comunidad es en el en los networking, o momentos, sea, dices, ujú, en la interacción, en la plática. Entonces, a través de Facebook como que no, pues no se da esto, ¿no? wow, Entonces, eh, pues bueno, eso tiene un eso me poquito detenido la comunidad física, pero no quiere decir que no que, estemos ahí presentes, ¿no? bueno, que los Pero busquen. sí, es asistir. Codecrafters, ahí en Facebook, tenemos una página y un grupo. Ujú. Este, y simplemente asistir o digo ahorita como no estamos haciendo nada, pues pueden seguir el podcast, ¿no? Por ejemplo. Podcast, exacto. Ahí vamos ahora sí ya con el podcast, ya que le dimos entrada al podcast. ¿Cómo fue? ¿Cómo nace el podcast? Fíjate que hace un año, justamente en noviembre más o menos del año pasado, traíamos por ahí Chuy Lerma y yo que estábamos organizando la comunidad. Digo, también hay otras personas por ahí, pero estábamos como pensando qué más podíamos hacer para pues, seguir robusteciendo un poquito más el contenido de la comunidad, más allá de las charlas, o sea, de invitar gente, que una de las cosas que buscamos era precisamente potenciar mentores y fidelizar a los miembros, pero cómo podíamos entonces eh, robustecer más esta parte de fidelización y aparte poder transmitir un poquito más pues de lo que queríamos, ¿no? Y no solamente a través de charlas, ¿no? Eh, y creo que la mayoría de los podcasts empiezan así, pero Sí. suena bien trillado, pero literal, un día estábamos terminando, siempre que terminábamos un evento de comunidad que se termina Ok. más o menos como a las 10 de la noche, alguien entre la bolita dice, vamos de after, ¿no? Y nos Ajá. pasamos, como nos juntamos en el centro de Monterrey, pues Sí. nos pasamos a algún barecito o algún restaurant bar y nos echamos unas chéves, ¿no? Y dentro de estas pláticas estábamos en un tema como muy emocionante Sí. y dijimos, oye, pues deberíamos de grabar esto y compartirlos con los demás, porque a lo mejor esto que estamos hablando le puede interesar a X Sí. persona, mencionamos a alguien, y dijimos, pero pues ya no lo escuchó, ¿verdad? Se lo perdió porque se acaba de ir, ¿no? Y así fue, dijimos, pues vamos a hacer un podcast, invitamos gente de la comunidad, nosotros damos nuestra opinión y que sea
precisamente lo que platicamos en los afters del Code Crafters, ¿no? Y por eso debería, o tiene un tinte un poco más relajado, porque la intención es, pues esa, simplemente compartir lo que pensamos. A veces todos salen un poquito picados después de la charla porque pues, te quedas interesado en el tema, quieres rebotar tu idea con alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea del podcast, ¿no? Sí, me gusta muchísimo porque creo que transmiten eso, o sea, transmiten, cuando los escuchas, o sea, todos ya se entienden, ya se hablan, ya se ve que ya se conocen y que ya traen una plática. O sea, lo que me gusta de su podcast es que ahorita que estoy escuchándolos, me gusta que es como si estuvieras ahí. O sea, en una de estas pláticas muy padres, donde dan su punto de vista, comparten muy bien sus experiencias, son muy transparentes. Eso me gustó un chorro. O sea, como que súper transparentes, como que hablan con la neta, no se ve que se quieran cuidar. O sea, como que es muy transparente y se ve que tienen experiencia en la industria, o sea, trabajando porque cuentan la experiencia de cómo les ha ido a algunos trabajando como programadores, tocan temas muy interesantes, me gusta mucho. Sí, fíjate que ha sido todo un proceso porque de hecho hay un capítulo precisamente donde hablamos esto de cómo vencimos lo de los impostores, ¿no? Sí. Porque hay un tema muy sonado de el síndrome del impostor, ¿no? Y a lo que voy con esto es que al menos para mí personalmente, y creo que Chuy y Fer comparten un poco la misma sensación, nos daba al inicio de, bueno, ¿a quién le importa lo que pensemos, no? O sea, ¿para qué alguien quisiera escucharnos? ¿Para qué alguien quisiera estar allí, no? Y como quiera decidimos de hacerlo y yo les decía, bueno, yo no dejo de sentirme así y siempre, digo, siempre he tratado como de ser muy crítico en cada podcast de esto de qué forma agrega valor al otro, porque si no está agregando valor, entonces, ¿para qué quiero hablar, no? A pesar de que hablemos así relajados y demás, siempre estaba esa sensación de quién me va a escuchar o para qué quieren escucharme, ¿no? Claro. Pero al final encontramos que precisamente este intercambio de opinión es lo que finalmente nutre y que también quizá alguien se siente identificado con esto. Entonces, pues de alguna forma es relevante ponerlo o exponerlo para que los demás sientan o puedan también adquirir como que esa confianza o llevarse un pequeño aprendizaje después del podcast o no sé, o sea, pero el chiste es que entrando al podcast sean unos y saliendo del podcast sean otros, ¿no? Por el simple hecho de que nosotros vivimos lo mismo, ¿no? Que finalmente viven todos. Creo que eso pasa mucho cuando uno hace podcast. A veces estamos pensando de que esto que estoy diciendo le está agregando valor y de repente creo que, bueno, a mí me ha pasado que los episodios en donde estoy charlando soy más yo y que me olvido de darle valor a las personas, sino me enfoco en que sea una charla, porque cuando hablamos de podcast de charlas, no estamos hablando de podcast de una persona, porque hay ese formato, ¿no? Sino cuando es de una charla. Creo que lo que me he dado cuenta que hay personas que simplemente ya tienen valor, o sea, como ustedes, o sea, son personas que tienen mucha experiencia, que ya lo que comunican ya lleva el valor, o sea, y se nota, o sea, ya lo llevan, ya no se tienen que preocupar mucho o sea, eso es lo que me gustó de su podcast, que yo sentí eso, que no se tenían que preocupar mucho por darle valor, sino era una charla entre ustedes, pero que en esa charla lleva valor porque ustedes son personas de valor. O sea, hay un CTO, ¿no? Ahí hay gente, gente muy crack que ya tiene mucha experiencia en esto y creo que ahí eso es lo que me gusta. Me gustó mucho su podcast. ¿Te dio el síndrome del impostor al empezar este episodio? O sea, al empezar el podcast, que ya llevan un buen rato haciendo podcast. Sí, pues bueno, en este capítulo que platico, yo hablaba de una experiencia que tuve al cofundarlo el negocio y el sentir estas cosas, pero creo que ha habido ciertas etapas donde yo me he sentido así como con un poquito de inseguridad y una de esas ha sido precisamente también en el podcast, porque no sé, es como que sé que siempre, fíjate, algo muy curioso es que en la comunidad de Codecrafters mucha gente va porque ve o encuentra
aquí hay gente que sabe muchas cosas y la verdad es que ahí hay gente que yo admiro mucho, que son muy buenas y que están en proyectos muy interesantes. Incluso parte de los que iniciaron la comunidad han sido gente que se ha ido a Estados Unidos, han fondeado sus startups, o sea, es gente que de mucho valor, ¿no? Entonces, mucha gente se acerca a la comunidad y el hecho de que uno esté organizando y a veces compartiendo una charla hace que bueno, nosotros así nos sentimos, que piensen que somos un gurú y unos masters. Y digo, hacemos lo que podemos, pero sabemos que también hay gente muy, muy buena dentro de la comunidad. Nosotros, bueno, yo me veo nada más como una voz más de todo ese grupo de gente. Entonces, quieras o no, ponerte bueno, voy a hacer un podcast para que todos me escuchen, pues te da como que, bueno, y si me escucha tal persona que es un poco crítico con este tema, y si me equivoco y digo algo que es una tontería y a lo mejor me va a decir, te equivocaste aquí porque bla, bla, bla. Híjole, o sea, y sobre todo que es gente muy buena. Hace poquito invitamos a Juana Martínez, que es muy buena haciendo ciencia de datos, y le decíamos, oye, es que tú eres muy buena, y decía, no, es que hay gente más buena, y luego, bueno, pero tú también eres buena, sí, pero hay gente más buena. Y entonces nunca acabamos, o sea, siempre estamos como que con ese un poco de pendiente de que no le vayan a sacar punta a lo que digo, ¿no? Y eso, pues, te detiene un poquito. Exacto. Pero bueno, al final, hemos tratado de entender eso de que pues estoy compartiendo mi opinión. Si alguien cree que no es que estoy mal, pues que venga y me diga. Y es más, lo invito al podcast y aquí nos ponemos a platicar y que nos enseñen, ¿no? Sí, exacto. Porque obviamente hay sesgos. O sea, yo puedo decir, estoy platicando mi experiencia, probablemente yo tengo un sesgo desde mi experiencia. Pero fíjate, tú mencionaste ¿cómo se llama? De hecho, lo apunté aquí, precisamente en ese episodio del síndrome del impostor. Creo que hablaste del efecto Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. A ver, ¿me puedes platicar sobre ese efecto un poquito más? Pues sí, es algo que está documentado. Básicamente es dos personas que llevan, bueno, este efecto lleva por nombre el apellido de estas dos personas. Hicieron una especie de estudio donde trataron de encontrar un efecto que finalmente es un sesgo cognitivo, ¿no? O así se le conoce cuando tú, basado en cierta forma de pensar, empiezas a construir una realidad que a lo mejor no es realmente, o sea, estas bases que tú tomas no es la realidad, y entonces empiezas a ir por cierto camino, ¿no? Pero particularmente este efecto, que es un sesgo, habla de que hay una relación, o al menos ellos encontraron una relación entre que la gente que conoce menos sobre un tema se siente más segura sobre ese tema, y la gente que conoce más sobre ese tema se siente más insegura sobre ese tema. A tal punto que tú entras a un tema, sabes un poquito y dices, ya, yo soy bien chingón, ¿no? Pero conforme vas aprendiendo, te vas bajando y, bueno, no soy tan chingón, porque ya vi que sí es un chingo lo que tengo que aprender, ¿no? Entonces, sucede esto y es bien común, y creo que lo mencionaba en ese episodio porque pues lo relacionaba con lo que yo sentía, ¿no? De que, oye, según yo estoy aprendiendo más y me estoy dando cuenta que sé menos y que estoy más lejos de donde quiero llegar, y entonces me empieza a entrar una sensación como de estrés, pues cuándo voy a alcanzar esa sensación, ¿no? Sí. Y eso finalmente afecta la seguridad, ¿no? La confianza. Me encantó ese porque nunca lo había escuchado y me gustó muchísimo. O sea, me empecé a googlear y dije, a ver, y está padre ese efecto. Y creo que yo lo relacioné estoy leyendo un libro, me gusta mucho Nassim Taleb, es un chavo que escribe muy padre, y él tiene un libro que se llama Jugarse la piel. Y él menciona que hay mucha gente que no se juega la piel, y él en una parte de ese libro habla sobre gente que no tiene experiencia en un área, trata de ser un poquito más sofisticado con sus palabras al momento de hablar sobre determinado tema. En cambio, la gente que sí se ha jugado la piel con su conocimiento, que sí está ahí, ahí al borde, codeando, por ejemplo, de programadores, y que están ahí trabajando y todo, es gente que su manera de expresarse es un poquito más sencilla. Él dice, es mucho más
sí, más sencilla, ¿no? O sea, Sí, no le meten tanto pomposo su lenguaje, ¿no? sí, Entonces, me gustó porque creo que por así decirlo, lo junté con este efecto, ¿no? Que al principio hay mucha gente que entramos sobre un nuevo tema, o una nueva disciplina o algo y nada más conocemos tantito y pensamos que pues ya somos expertos, pero cuando ya te vas metiendo dices tú, ay, es todo un mundo sí, y te vas metiendo y creo que las personas que amamos el conocimiento, a mí yo amo, me encanta aprender, ahorita estoy aprendiendo música y aprender claro. muchísimo sobre la música, pues nos sentimos como que nunca vamos a terminar de aprender, hay demasiadas Ujú, cosas que aprender y siempre nos vamos a sentir, pues no, o sea, yo no sé, como el ejemplo que mencionaste ahorita, que es una crack, es la persona que invitaron ujú, en ciencia de datos y dice, no, o sea, yo no soy crack. Creo que eso nos sí, pasa muchísimo. No sé a qué se deba. Tú mencionaste algo también en ese episodio que me gustó mucho porque no lo había visto de esa manera. Es porque también cambia mucho tecnología. O sea, la tecnología está ajá, cambiando constantemente, ¿no? O de repente estás con una empresa y trabajan con determinado lenguaje y te cambias a otra empresa y trabajan con otra manera, con otro lenguaje. Y es que en Internet creo que hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que en la sí. programación, o sea, hay diferentes maneras de llegar al mismo fin, pero creo que pasa muchísimo eso en nosotros, los que nos dedicamos a lo digital, que nos sentimos inseguros porque siempre está cambiando todo y dices, wow, ¿qué pasa, no? ¿Cómo sobrellevas eso? Pues a trancazos. La verdad es que, o sea, es que es difícil porque, y hasta puedes llegarte a sentir intimidado. Mira, hoy, por Ah, ejemplo, sí. y estuve platicando con un compañero con el que trabajo, que se llama Carlos García, que le mando un saludo. Un saludo. Este, eh, Él tiene poquito de haber estudiado donde mismo, pero él tiene poco de haber egresado de la universidad. Okay. Digamos que está, digo, yo también estoy aprendiendo, pero él lleva un poco menos, o un poco mucho menos tiempo que yo, ¿no? Sí. Es muy bueno. Y platicando con él, me empezó a mostrar cosas que está haciendo de una tecnología que yo quiero aprender y que no la conozco ahora mismo. Y Okay. entonces, mientras me explicaba, yo estaba por dentro como, ay, güey, o sea, sabes, ya estás aprendiendo Sí. un chingo y yo ni siquiera me he metido. Entonces, pues cómo, o sea, se siente, a pesar de que le lleva un montón de años de Sí, experiencia, él sí. ya lleva más camino recorrido justo en esa tecnología, porque es una tecnología más nueva que a mí no me ha dado oportunidad de aprender, he estado Aprender. muy clavado en otra cosa. Y Ujú. entonces, eso te da, pues, quieras o no, te da un poco de sensación de, ¿cómo le hago para acelerar el aprendizaje sobre esto, no? De hecho, precisamente eso es lo que tratamos, una de las cosas que tratamos de resolver con la comunidad, porque Ujú. hay tantas cosas que a veces no tienes acceso y esta reunión que tuve con él fue precisamente como Mm, de ese estilo, ¿no? De, sí. ¿sabes qué? Acabo de aprender algo nuevo. Hay algo que se llama como paid programming, donde tú te pones con dos personas, empiezan a Mm, trabajar sobre un solo código. ujú. Entonces, estábamos haciendo algo similar y eso me da oportunidad a mí de estar aprendiendo. Entonces, una de las estrategias que pueden solucionar o que pueden ayudar a aliviar este tema de no estarse retrasando es o asistir a comunidades o estar con gente que esté aprendiendo otra cosa, pedirle una chance de, oye, si tal día me regalas una hora de tu tiempo, explícame lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y si yo Mm, te puedo aportar algo, pues te lo aporto, ¿no? Entonces, al menos una hora en la semana ya tocaste tantito algo que no sabías la semana pasada, ¿no? Entonces, sí. si te mantienes en ese flujo, pues imagínate, si le sumas 2, 3 horas a la semana de ese tipo de cosas, pues todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas sin que tú le estés invirtiendo directamente tiempo, ¿no? Si esa otra persona te pide lo mismo a ti, tú nutres o pules lo mismo que tú estás haciendo y a la vez le compartes eso, ¿no? Wow. Entonces, eso es el aprendizaje un poco colaborativo y es la forma en que yo creo que te puedes ir manteniendo como al tanto, Al si bien no estás tanto. profundizado no profundizas sobre un tema, pero al menos aprendes esto que nosotros llamamos como habilidades en forma de T, Sí, T-Sharp. Ajá. donde sabes un poquito de todo y estás Sí, sí. profundizando sobre una en particular, ¿no? Entonces Wow. creo que eso es una estrategia Me buena encantó. para estar un poco al tanto y la otra pues es, yo le dedico, bueno, estos últimos meses no tanto decir, pero trato de dedicar
antes de irme a dormir, un ratito, media hora de leer un poco o estar viendo videos o algo que me ayude a estar aprendiendo siempre, ¿no? Pero sí, hay lenguajes que nunca he tocado, hay tecnologías que nunca voy a tocar en toda mi vida, pero trato de moverme sobre el círculo donde ya sé, ya conozco, y pues Sí, nada, eso mantenerse me ahí, encanta. ¿verdad? Me gustó mucho ese hack, o sea, Sí, te pasaste porque no lo había visto así y creo que ayuda un buen. O sea, sí. imagínate, o sea, por videollamada, así, ahora con el mundo Ujú, digital puedo conectarme, o sea, gente que quiera aprender, supongamos, hay gente que nos está escuchando que diga, oye, quiero aprender a programar o estoy aprendiendo a programar, pero necesito, pues a lo mejor, un acompañamiento así rápido para ver si voy por buen ujú, camino. sí, Bueno, consíguete, contacta a alguien en LinkedIn, ujú, y dile, oye, tendré una hora y a lo mejor 10 te dicen que no, pero uno te dice que sí y listo, tienes una videollamada con esa sí, persona le compartes, te comparte qué está haciendo en su trabajo, por ejemplo. Mira, yo sí, estoy haciendo esto en mi trabajo y creo que eso puede ayudar mucho a tanto a compartir, pero a crecer también las dos partes, el que sí, enseña y el que muestra su trabajo y el que también está ahí aprendiendo. Me gustó mucho sí. ese hack. Está Sí, cool. incluso dentro del mismo equipo de trabajo, o sea, Sí, sí, sí. oye, una hora y mientras, o sea, Sí, mientras sigues trabajando, no, trabaja en voz alta, o sea, y nada más déjame estarte escuchando, ¿verdad? Es como sí, irte a poner a un lado en su silla, ¿verdad? Y ahí está déjame cool. verte un ratito, Un ¿verdad? ratito. Tienes Así de razón. sencillo. Me gustó esa parte. Y pues bueno, ahorita ya para ir terminando, ahorita mencionaste que te gusta a veces leer o aprender, como quiera. Ujú, Algo que hayas descubierto, ya sea de lo que sea, ¿no? Ya sea no tiene que ser de programación, también puede ser de la vida, pero algo que ujú. hayas descubierto, ya sea en esta pandemia, Sí. que quisieras compartirnos. Híjole, pues mira, algo que sí he hecho más continuo que no hacía antes es practicar un poquito la meditación, que creo que es algo, eh, no tengo mucho practicándolo, o sea, diría que un par de años, pero tampoco no de manera continua, o sea, a veces lo hago un día y luego pasan 2, 3 semanas y no hago nada de eso, ¿no? Pero últimamente sí, le dedico unos 15 minutos Cool. casi a diario, no diario, y sí me ayudó un poquito como para hacerle flush a la mente, o Ajá, sea, sí. como que soltarlo del día y resetearme. Este, creo que eso es lo que yo le vendría o le vería más valor. Sí. Obviamente, hay una parte que yo he estado como reflexionando mucho de que para mí es muy fácil, pero he notado que para mucha gente no, que es este tema de estar encerrado, o sea, o de no salir tanto, más bien, porque no es literalmente encerrado, pero creo que a mí me vino bien porque mi forma de ser es así, Sí, a mí también. pero sí veo mucha gente que batalla mucho para Pantalla. sobrellevar eso, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que eh, hace mucho leí un libro que hablaba, creo que se llama no sé si me estoy equivocando, pero según yo se llamaba el libro negro del emprendedor, creo Ok, que era ese, sí. y creo que hablaba un término que yo no conocía, leí hace 3, 4 años, Ujú. que se llama un salvoconducto. Un salvoconducto es cuando tú sientes que hay algo que se te dificulta o que no es tan fácil para ti, pero tienes otras cosas de las que te puedes apalancar que hacen que sea más fácil eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de esto del encierro y demás, para mí es fácil sobrellevar esto porque mi personalidad es así muy quieta, muy de estar en lo mío. Entonces, aprovecho eso para meterle todos los kilos a las cosas que yo quiero y no sé, o sea, lo uso como una herramienta a mi favor, ¿no? Claro. Eh, Sí, entonces, eso sería me gustó. como algo que estuve reflexionando mucho, de que cosas que podrían parecer desventajas, nada más es de que le muevas tantito Un la tantito. tuerca y las uses a tu favor para Wow, mejorar un montón de cosas, ¿no? wow, me gustó. ¿Cómo se llama el concepto? Salvoconducto, Salvoconducto. sí, digo, Wow. a lo mejor en una traducción, no sé, Ajá. porque lo leí en Sí, es español, en español. Ajá, me gustó. pero así lo Me entendí, gustó. ¿no? Sí. Cool, qué cool. Oye, pues muchas gracias. Se me fue súper rápido esta charla. Me gustó mucho Ujú. charlar contigo.
Pero de verdad te agradezco que hayas estado aquí a compartir tu experiencia, tu conocimiento, todo lo que se está haciendo allá con la comunidad, y el podcast también que está excelente, lo deberían de escuchar. La gente que no lo ha escuchado, que se dedica a programación o algo para digital, lo tiene que escuchar porque de verdad es como esos amigos que te acompañan en tu caminar, este caminar tan bizarro que es el de la programación, ¿no? Así es. No, hombre, al contrario, gracias a ti por invitarme y pues ojalá que volvamos a echar otra platicada o incluso si tú le caes al podcast, también por ahí echamos la platicada. Ahora que pase esto, nos echamos una carnita asada, ya que somos de acá, Ándale. del norte. Ahí Unas sí, cervecitas, una carnita. sí, a ver si pasa, si nos escribimos, de verdad, ahí nos estamos escribiendo Sí. para charlar. ¿Y dónde los pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Las redes sociales, los podcasts, en qué plataformas? Sí, pues mira, en Facebook a Codecrafters lo encuentras así como Codecrafters Monterrey. En Twitter igual, como Codecraft, creo que en Twitter estamos como Codecrafters MX. También la página es codecrafters.mx. Y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. De hecho, nosotros publicamos en Anchor y luego ya ves que de Anchor se publica varias plataformas, pero lo buscas como Codecrafters Afters. Y ahí aparece nuestro loguito, que es como tonos morados y verdes. Y pues nada, de ahí lo encuentras, ¿no? Sobre el tema. Y a ti, cuál es tu red que te gusta, que más utilizas? ¿En dónde Pues te mira, pueden encontrar? yo soy muy poco de redes, pero la que uso para así, de este estilo de cosas es Twitter, que es @MigSalazar, MIG Salazar, la primera con S, la segunda con Z, _, MigSalazar _. Y pues por ahí ando, ¿no? Luego se ve mi cara. Ahí está. Pues muchas gracias, te agradezco por tomarte el tiempo de charlar aquí conmigo. Y gracias también a toda la gente que se quedó aquí escuchando la charla con mi paisano acá, regio, el buen Mike Salazar. Gracias, Mike. Al contrario, gracias a ti, pues estamos ahí platicando.